Hola, Ready. hola. Bueno, vamos a empezar. Hoy es mi turno. Qué gusto que estés aquí, John. Tenía rato que no te veía y bienvenido acá al seminario. Gracias. Te imagino que sabes la dinámica. No. Es un seminario como de tres partes, ¿no? Una semana está trabajando Jorge, otra Alejandra y luego yo. Y hay una de descanso. Entonces, estamos trabajando como temas diferentes que van hacia un mismo camino, ¿no? Ah, Jessica, wow. Bienvenida. Este, por mi parte, es la segunda parte del seminario que iniciamos el año pasado sobre el indoeuropeo. Y yo estaba viendo más cuestiones de lingüística, solo que en realidad lo que ahora hice fue un vuelco sigo con las cuestiones lingüísticas, pero no tanto del indoeuropeo, aunque vamos a regresar a ciertas particularidades de esta protolengua. Ajá. Estaremos revisando sobre todo lenguas documentadas principalmente, como las lenguas indoeuropeas, algunas lenguas afroasiáticas y, pues, si nos da chance, lenguas también indoiranias. Eh, pero bueno, no soy experto ni en las indoiranias, ni en las afroasiáticas, ¿no? Ni en las baltoeslavas, así que lo que pueda compartirles, pues con mucho gusto. Hoy quiero empezar con una cita del libro de física de Aristóteles, porque para empezar a discutir lo que estuvimos viendo la sesión pasada sobre el verbo como lo voy a llamar así, concepto, ¿no? Porque categoría es muy problemático. Hemos discutido muchas veces por qué hablar de categorías y queriéndonos deslindar de categorías es problemático. O sea, Heidegger se nos adelantó 100 años y habló de existenciarios, ¿no? Como estos conceptos. No, no creo llegar tan lejos, pero por lo menos sí advertir que al hablar de conceptos es un poco con el objetivo de querer librarnos de la categoría académica, ¿no? Bueno, entonces es el inicio del libro 3. Es muy breve lo que les voy a leer. Este libro es sobre el movimiento. Si recuerdan, Aristóteles tiene dos grandes textos, la física y la metafísica. La física es un estudio de la naturaleza y sobre todo de entidades animadas e inanimadas y cómo se relacionan. Entonces, lo que aquí quiero que veamos sobre todo estos términos que usa Aristóteles, que son el término kínesis y el término metabolé. En realidad es muy interesante esto porque ambos suelen traducirse como cambio en relación al movimiento, ¿no? Pero hay una diferencia. Kinesis es un concepto mucho más restringido y ahorita vamos a discutir. Metabolé es un concepto más amplio, ¿sí? A veces Aristóteles los utiliza como sinónimos, ¿no? Y vamos a ver en la medida que los utiliza. Entonces, voy a la letra. Dice, puesto que la naturaleza es principio de movimiento, y aquí usa kinesis, ¿no? Y de cambio, y puesto que nuestra investigación versa sobre la naturaleza, no debemos dejar de lado qué es el cambio. Y aquí usa otra vez kinesis, pues al desconocer se desconoce necesariamente también la naturaleza. Al haber hecho nuestras determinaciones acerca del cambio, se deben tratar de abordar del mismo modo los asuntos que le siguen. Parece que el cambio pertenece a lo que es continuo y lo ilimitado aparece primero en lo que es continuo. Por ello, al definir lo continuo, sucede que frecuentemente se usa la noción de lo ilimitado, como si lo continuo fuera divisible hasta el infinito. Aparte de ello, no puede haber cambio sin lugar, vacío y tiempo. Por ello, y por el hecho de que esas nociones son del todo comunes y universales para todo, es obvio que se debe investigar poniendo mano a cada una de ellas, pues la contemplación de los casos singulares es posterior a la de los casos comunes. Primero, pues, como dijimos,
acerca del cambio. Entonces, voy a repetir una línea nada más. No puede haber cambio sin, dice Aristóteles, lugar, vacío y tiempo, ¿no? Es interesante. Ahora vamos a demarcar la diferencia entre el concepto de kínesis y el concepto de metabolé. Y para ello, déjame ver si hay algo que pueda hacer aquí. Creo que todo está en orden. Cerrar por acá. Listo. A ver. ¿Se ve mi pantalla? Les Sí, voy a compartir este texto más sí, al sí te rato, veo. que me encontré que es una maravilla, lo estoy disfrutando muchísimo. Me parece que es una tesis, es un libro, pero yo sospecho que es una tesis doctoral, ¿no? Y es un trabajo de una filósofa sobre la naturaleza del cambio y la agencia, que es esta cuestión de los participantes que están involucrados en los eventos de cambio, ¿no? Y todo en la física de Aristóteles. Entonces, solo estoy revisando ahorita para seguir esta primera parte del texto, un capítulo que se llama así, sobre, sobre el cambio. A ver, sí, el capítulo 3 la definición de cambio. Vamos a estar trabajando estas sesiones con poco a poco este capítulo. Me parece una pensadora muy original. Discute Aristóteles desde Aristóteles, o sea, no se va a la tradición, como ya lo hemos dicho muchas veces, a la tradición escolástica, que son quienes retoman fuertemente a Aristóteles. Ella lo hace desde la lengua y desde los argumentos mismos de Aristóteles. Entonces, ella nota dos cuestiones. Kínesis. Kínesis en realidad se trataría de un cambio que está en progreso. Por ejemplo, y hay muchas formas, ella incluso habla de la forma en que las lenguas manifiestan esta distinción, que es el uso de lo que se llama imperfectivos, ¿no? Iré como hablando, les decía, de las categorías tradicionales lingüísticas, las explico y las vamos a desmarcarnos poco a poco de ellas. ¿Qué es el imperfectivo? Son eventos en realidad que están casi presentes en las lenguas del mundo y son eventos que no están concluidos per se, ¿sí? Son eventos donde nuestra atención, hagan de cuenta que nuestra atención hace un zoom a una parte del evento, pero esa parte del evento no es el inicio ni el final, es algo que está haciendo de alguna manera, que está concurriendo, ¿no? Que está ocurriendo. Y ¿por qué digo esto? Porque en realidad entender esto es una noción fundamental para entender y para decir lo que Aristóteles denomina kínesis. Porque les decía, es un cambio que está siendo como efectuado, ¿no? Todavía no se ha efectuado. Y el inglés, por ejemplo, tiene esta construcción clásica del auxiliar be más la forma ing de los verbos. En Presente español también continuo. tenemos estar, ¿no? Más la forma ando-endo, ¿sí? Y hay muchas lenguas que tienen otros mecanismos que no necesariamente, como en inglés y el español, usan auxiliar más una forma verbal que no está conjugada en un tiempo, ¿no? Sino que está en una forma aspectual, esta forma que yo les digo que se llama imperfectivo, es decir, que nos indica que el evento no está concluido, que se está llevando a cabo. Bueno, hagan de cuenta que esa es la noción de kínesis. Si yo quiero decir el agua se está congelando, no estoy diciendo que ya se congeló, ¿sí? Sino es algo que se está efectuando. Si quiero decir que ya ocurrió, digo, el agua está congelada. Uso otro tipo de construcción. Ahí las lenguas son una maravilla porque tienen mecanismos bien distintos para delimitar esta cuestión. Bueno, el hecho de que la lengua esté congelada, ¿no? Que no, alguien no puede hablar, ¿no? Que el agua esté congelada, ¿no? Es muy interesante porque esta sería la noción de metabolé, ¿sí? Esta es la segunda noción de cambio que Aristóteles está proponiendo, metabolé como el cambio que emerge, así lo dice esta autora, ¿no? El cambio efectuado. Y resulta que estos dos conceptos son fundamentales porque a partir de ellos, como les decía,
están descritos dos de las construcciones que tienen que ver con los eventos, ¿no? Con los verbos, que es el cambio de estado, ¿no? Que las lenguas tienen para efectuar cambios de estado, como se los mencioné, construcciones copulativas, que son las construcciones copulativas, son aquellas lenguas que requieren de partículas que toman normalmente marcas de tiempo y persona, que unen un sujeto con un predicado, ¿sí? Nuevamente el español tiene ser y estar, el inglés tiene be, el francés tiene être, ¿no? Todas las lenguas indoeuropeas suelen tener este tipo de cópulas, ¿no? Pero hay lenguas que no tienen cópulas, ¿no? Que solo unen su sujeto y su predicado sin algo en medio, que de alguna manera, por decirlo de esta forma, lo que hacen es verbalizar a los sustantivos, ¿no? Pero ¿qué ocurre, por ejemplo, con los cambios de estado? ¿Cómo se expresa en una lengua que no tiene cópulas, que el agua ya se congeló, o que el pasto se hizo amarillo, ¿no? O que el pasto se puso blanco por la nieve? Ajá. Lo voy a parafrasear en español para que entiendan más o menos lo que pasa. Hay lenguas que dicen el pasto amarillea, más que el pasto está amarillo, ¿no? El pasto blanquea, el pasto verdea, ajá, el pasto, no sé, el cielo negrea, ¿no? Ese tipo de construcciones. Jorge, ¿quieres decir algo? Azulea, nos decía un profesor de pintura que tuvimos, que el cielo no es negro, el cielo de noche azulea. Azulea, ¿no? Ahí está. El cielo azulea. El mar de Homero vinea, ¿no? Ese color que nunca es azul, por cierto, también por ahí lo discutimos el año pasado, que me va a encantar y lo voy a hacer porque es el tema de cuando hablamos de los cambios de estado, voy a regresar a este tema de los colores en Homero, ¿sí? Como recargado el tema, porque hay muchas cosas que decir que se quedaron ahí en el tintero. Si pueden, vean las sesiones, no recuerdo exactamente qué sesión y qué fecha, pero Jorge ya compartió, es de las primeras sesiones del año pasado donde estuve discutiendo lo de la noción de color en el texto, en el griego homérico, ¿no? Y la etimología de los colores y la relación de los colores no solo con el protoindoeuropeo, sino como otras lenguas, como otros troncos lingüísticos como los afroasiáticos, realmente están influyendo muchísimo en la construcción de la lengua griega, ¿no? Y lo hemos visto y lo vamos a seguir viendo y por ahí también como una pequeña síntesis, la propuesta de toda esta gran zona de diálogo entre lenguas, sobre todo afroasiáticas e indoeuropeas, ¿no? Como una zona cultural, ¿no? O sea, mencionar y defender que los indoeuropeos no son una cultura autónoma, como se dice en cualquier manual, ¿no? Y lo hemos dicho muchas veces, sino que está influenciada sobre todo por lenguas afroasiáticas. En especial, muy en especial, aquellas lenguas que son del tronco semita, ¿sí? Históricamente hablando, ¿no? Como toda la rama árabe, la rama hebrea y las ramas bereberes, ¿no? Por ahí el egipcio antiguo entra más hacia las ramas bereberes, pero todo este grupo lingüístico sí dejó una huella muy marcada y sigue dejando una huella muy marcada en lenguas indoeuropeas, ¿no? Entonces, por cierto, también espero tener la oportunidad este año de trabajar parte del libro que se llama Atena Negra, Atenea Negra, ¿no? Y que es una propuesta de los ochentas, se los compartí por ahí los textos, y que ellos, bueno, es un autor que descalificó obviamente la academia, dijeron, es un conspiranoico, está loco, ¿cómo va a decir eso? No es cierto, el grupo indoeuropeo es independiente, soberano, bla, 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 ¿no? Y dicen, no, pues es que en realidad tenemos que ver sobre todo la influencia de África en Europa, ¿no? Pero ya se imaginarán por dónde va este debate. Y bueno, regresando a Aristóteles, toda esta gran vuelta, ¿no? Para regresar a Aristóteles y sobre todo pautar estas dos cuestiones, porque los verbos de movimiento, que vamos a tener una sesión o no sé cuántas de verbos de movimiento, son verbos muy interesantes, ¿no? En realidad, cuando Aristóteles escribió la física, no estaba pensando en términos lingüísticos, no estaba pensando en verbos necesariamente, sino estaba pensando en todas las relaciones naturales y los cambios, ¿no?
Entonces, pero lo podemos como articular con el movimiento visto desde Aristóteles con las formas verbales, porque hay una gran correlación. Cuando hablamos de verbos de movimiento, es pregunta, ¿no? Para que, a ver, piensen un poquito. Ya dijimos las dos nociones de cambio en Aristóteles, metabolé y kínesis. Los verbos de movimiento, ¿a qué noción creen que pertenezcan? ¿A metabolé o a kínesis? A ver, ¿alguna idea según lo que les compartí? Génesis. Yo creo que Kinesis. A kínesis, exactamente, ¿no? En realidad, porque no se puede considerar como una, Acción terminada. exacto, ¿no? Como un cambio de estado, sobre todo. Puedes mover un libro de lugar, ¿sí? Y puedes poner una olla arriba del fuego. Este ejemplo lo pone Aristóteles. Entonces, al hacer estos dos movimientos, en realidad, cuando pones la olla con agua en el fuego, lo que estás iniciando es un proceso. ¿Sí? Y generas un punto de ebullición, pero al mover simplemente el libro no estás iniciando ningún tipo de proceso, entonces no hay una emergencia, no hay un metabolé, no hay un cambio, ¿sí? Y además es muy bonito entender que de ahí viene la palabra metabolismo, ¿no? Justamente en este tipo de como procesos efectuados que emergen. No es, la gente piensa que metabolismo es el proceso en curso, no, no es cierto o no necesariamente. También está la cuestión de la emergencia. ¿Por qué les digo esto? Bueno, ¿hacia dónde vamos? Hacia revisar un verbo de movimiento. Este verbo de movimiento, pensado ahora sí como en términos de kínesis, es el verbo seguir en español, ¿no? Y de ahí quiero partir esta sesión, porque me llamó mucho la atención. Estuve revisando un viejo amigo que es el diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española, ¿no? Entonces, Jorge creo que lo conoce muy bien, ¿no? Además, tengo así la alegría de haberlo encontrado por fin después de tantos años en PDF, se los voy a compartir. Entonces, porque lo busqué de años y me cansé y mejor lo compré, pero ya lo encontré y se los paso en un rato. Y vale la pena que lo revisen por curiosidad, por ocio, por lo que ustedes quieran. Y ahí encontré una raíz indoeuropea que me llamó mucho la atención, sobre todo por algo que quiero dejar en la mesa de discusión. No tengo idea de qué pasó ahí, solo es lo que quiero trabajar hoy. Solo quiero mostrarles, y igual las ideas van viniendo porque estoy seguro que con el trabajo que estamos haciendo se van a aclarar muchas cosas, ¿no? En el seminario de Jorge, en el seminario de Alejandra vamos a llegar a puntos muy interesantes. Entonces, ¿cuál es el punto de partida que quiero mostrarles? Acá. ¿Me dicen si se ve la pantalla? Sí se ve, ¿verdad? Perfecto. Sí. A ver. Esta es una captura de pantalla del sitio que les presenté el año pasado de la Universidad de Austin, que tiene las raíces indoeuropeas, sobre todo este trabajo magistral que hace Porky, le digo, este filólogo germánico que propone esta reconstrucción súper interesante. También tuvimos una sesión de crítica el año pasado sobre la clasificación de campos semánticos, ¿no? Que en realidad no dicen nada, ¿no? Pero bueno, este es otro tema. ¿Qué quiero que vean? Dos cosas que me impresionaron. Una, en las lenguas germánicas, para esta raíz seco o seco, ¿no? Tienen un significado primordial, que es hombre, héroe o guerrero. Pero resulta que esta raíz no fue fructífera en troncos, precisamente como el germánico, como el baltoeslavo, como el indoeuranio, ¿no? No parece haber sido una raíz que se ramificara muchísimo, ¿no? Entonces, les repito,
tenemos aquí las tres fases del inglés, ¿no? El Old English, ¿no? Donde tenemos este significado germánico duro, ¿no? Por decirlo de alguna manera, donde el inglés sí se parecía a las lenguas con las que se emparentaba, ¿no? Entonces, pero acá en el Middle English, lo que tenemos es en realidad ya la presencia de las lenguas romances, ¿no? Cuando vencen y se instauran en la península y entonces viene este gran cambio del inglés. Y lo que podemos ver en esta época es, pues obviamente el léxico latino, ¿no? Aquí ya, yo no podría decir, bueno, obviamente por tradición que esto es inglés, pero esto es latín, ¿no? Estos, son raíces latinas. Entonces, por ahí entonces no me voy a tener tanto. Lo que quiero que veamos es más bien lo que se puede, vean todo, bueno, para que le echen un ojo rápido, de todos modos voy a regresar, ¿no? Todas estas raíces del inglés, pues obviamente son latinas, ¿no? Entonces, para ello, pues mejor vamos a ver qué pasó en lenguas romances. Pero hacia acá, aquí está, ¿no? Otras lenguas germánicas. Igual tienen esta connotación de cara o frente incluso, y hombre guerrero, ¿no? Pero pues eso es, digamos, es lo poquito que quedó de esta raíz secu en este tronco germánico. Y el tronco latino, pues ya lo vieron con el inglés, ¿no? Pero tenemos aquí un montón de raíces, ¿no? Como asignar, asociar, socio, consecuencia, designar muchísimas raíces extrínseco, extranjero, insignia, bla, 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 ¿no? Les voy a compartir esto. Y una cosa me llamó la atención, ¿no? Obviamente en español tenemos escarlata, ¿no? Seguida, seguidilla, seguir, según. Voy a revisar esto a detalle. Ahorita solo son el problema general de lo que les quería mostrar. Y otra cosa que me llamó la atención es en otro grupo cómo aparece la raíz que es el iranio. El iranio nada más tiene como un vestigio de esta raíz y que es como un tipo de vestimenta de lujo, ¿no? El persa conservó esta raíz, pero todo lo demás, incluso el griego helénico, esta misma raíz significa seguir, que es, por decirlo así, el significado primordial, ¿no? Y es este mapita nada más así como referencia, ¿no? Para plantear el problema. Y precisamente está tomado de un artículo que ya hemos revisado. Yo lo revisé un poquito y Jorge lo ha estado revisando. Y pues la parte de arriba, ¿no? Sobre todo más hacia la izquierda, que es donde se establecieron el grupo germánico, pues ahí es donde tenemos más el significado de esta raíz como de hombre guerrero frente, ¿no? O de cara, ¿no? Y acá abajo tenemos pues toda esa ramificación latina, ¿no? Del secu, ¿no? Y acá tendríamos la noción, pues también ahí medio rara, ¿no? Como por acá, un ropaje, ¿no? Ropaje de lujo, ropa así muy noble, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención esto porque me preguntaba, bueno, ¿cómo es que primero Pokorny hizo para reconstruir esto? La segunda pregunta es, si no serían realmente dos raíces diferentes, o sea, que se pronuncian igual, ¿no? Que son homónimos, pero que pues en realidad tendrían orígenes diferentes, porque esto ha pasado en muchas lenguas, entonces, pero ¿por qué considera que es una misma raíz, ¿no? Cuando el significado realmente no está tan cercano, ¿no? Igual no podemos tener mucha imaginación y pensar en la guerra y el seguir o acechar incluso, ¿no? Que no es tanto como un verbo así como seguir, sino acechar, ¿no? Que es un poco más combativo el verbo, ¿no? Y ¿qué vamos a revisar entonces? Bueno, primero quiero que revisemos como a detalle la reconstrucción que hace Corominas. Corominas también fue un increíble filólogo español. Tiene así un diccionario monstruoso sobre la reconstrucción etimológica del español. Son como 5 tomos, ¿no?
Y bueno, antes de Corominas. Son como 5 tomos y entonces vamos a ver primero la raíz seco. Lo que dice el diccionario, que les digo de pronto indoeuropeo, es una entrada pues relativamente corta. Vean el primer sentido, el sentido más, por decirlo así, icónico es seguir, ¿no? Viene el sánscrito sácate, ¿no? Que significa el sigue, o sakman, que sería como una palabra, una raíz compuesta que significa séquito. Luego tenemos, ¿ves qué lengua es? No me acuerdo, pero es indoeuropea, ¿no? Haxman, el irlandés, no lo voy a pronunciar porque no sé cómo se pronuncia, ¿no? Y bueno, todas estas, islandés y lituanio, significa éxito o resultado, algo que ha sido acabado o concluido. Ajá. Entonces, vean cómo hay este doble juego que Aristóteles ya había dicho, ¿no? Por lo menos hay en este sentido de secu el sentido de kinesis, que es precisamente lo que está en proceso, y acá en estas lenguas está el sentido de metabolé, lo que ya devino como un cambio, ajá. Algo finito, algo que ya se efectuó. Entonces, de latín, entonces viene sequor, que es seguir, se cansa, que viene de ahí también secuencia, juego de naipes parecido al de la 31, de la cual se diferencia en que hay envite cuando los jugadores tienen ali o se cansa. ¿Alguien lo conoce? Yo no tengo ni idea cómo se juega eso, ¿no? Hay que investigar. También viene el significado reunión en este juego de 2 cartas de valor correlativo. Secta, línea de conducta que se sigue, partido, bando, escuela filosófica. Aquí también hay un poco de discusión. Algunos dicen que secta viene de otra raíz, ¿no? Pero bueno, ellos lo clasifican así. Secuaz, que sigue fácilmente o es dócil. Secuela, consecuencia o resulta de una cosa. Gente que en obsequio o respeto de uno le acompaña y sigue. Séquito, secuencia, serio, sucesión de cosas que guardan relación entre sí. Seguir, seguida, vida rufianesca. Séquito, acechar con la preposición at, ¿no? At secare o secare, ¿no? Seguir constantemente, perseguir, acechanza. Esta voz ha conservado la S primitiva, ¿no? Alterada en el verbo, en acechanza, ¿no? Entonces, son esas cosas como lindas que tienen las lenguas que conservan, ¿no? Habíamos hablado de esto, ¿no? De por qué pierden una cosa y luego pierden otra, etcétera. Asequible con la proposición at, ¿no? Conseguir con la proposición cum, ejecutar con la proposición ex. Esto lo vamos a ver a detalle en Corominas, ¿no? Porque ejecutar viene de la misma raíz. Propiamente seguir hasta el final, exequias, propiamente que sigue al entierro, honras funerales, exequatur, ¿no? Que es ejecútese, es una voz latina, voz con que se designa el pase que da la autoridad civil a un estado, a las bulas y rescriptos pontificios para su observancia. Autorización que otorga el jefe de Estado a los agentes extranjeros para que en su territorio puedan ejercer las funciones propias de cargos. Obsequio también viene de ahí, ¿no? Complacencia, deferencia, perseguir con la proposición per, ¿no? O proseguir, ¿no? Eh, Otro sentido relacionado al este de seguir, ¿no? Secuester, que es intermediario, secuestrar, depositar judicial o gubernativamente una alhaja en poder de un tercero hasta que se decida a quién pertenece, embargar judicialmente, a aprender individualmente a una persona para exigir dinero por su rescate, ¿no? Todo esto con seco, ¿no? Y sí suena secuestrano seco. También funcionó como una especie de sufijo que es el sufijo hondo, ¿no? De secundar o segundo, el siguiente, secundario, secundar, apoyar, seguir, secundinas, placenta y membranas que envuelven el feto, que sigue recién nacido, según adverbio, conforme a, segunda, en las cerraduras y llaves, vuelta doble que suele hacerse en ellas, segundo, el siguiente, al primero, cada una de las 70 partes en que se divide el minuto del tiempo, segundar, volver a hacer algo, segundón, nacido en segundo. Y luego también con el sufijo os, ¿no? Con el sufijo hondo, bueno, ya vimos, y con el sufijo os tenemos secus, que es a lo largo de otro modo,
que viene a continuación. Extrínseco viene de ahí, externo no esencial, intrínseco lo mismo, intra dentro, interno esencial, con el sufijo no, secno, ¿no? Secno, que es, ella, solo escuchan secno es signo, ¿no? Evidentemente. Signum, señal, marca, que uno sigue, sello, viene de sigillum, que es el diminutivo en realidad, es secreto que se guarda un asunto, seña, señal, señera, insignia, señero, aplicado al territorio pueblo que tenía facultad de levantar pendón en las proclamaciones de los reyes, señuelo, figura de ave para traerle al halcón remontado, incentivo sigiloso, secreto por influencia de silencio, que se usa a veces con el significado de silencioso. Sigla, de latín tardío, sigla, plural de sigilo, sigillum, o sigillum, pequeñas imágenes, signatura, signo o marca puesta en las cosas para distinguirlas de otras. Signo, signo, destino, señala constelación que determina la vida. Ciclatón viene del árabe ciclatun, tejido de seda azul, brocado de oro. Griego bizantino, sigilatos, tejido de lana o lino adornado con marcas en forma de anillos o círculos. De latín textum, sigilatum, paño señado o marcado con dibujos, seda adamascada, broca de oro, asignar, consignar, designar, diseñar. Y ya vamos a terminar la entrada, que es enseñar, y también viene enseña escarlata, que es, esta es una voz hispana que pasó por el árabe, arabizó, que se pronuncia más o menos como Iskirlata, ¿no? Iskirlata, que es la alteración de Sikhilat, debe ser como Sikhilat, ¿no? En el árabe, ¿no? O Sikhilat, ¿no? Y tejido de seda brocado de oro. Tenemos escarlatina, ¿no? Tela de lana o fiebre eruptiva. Insignia, resignar, reseña, significar. Y con el sufijo o, yo, más bien socio, sociedad, social, etcétera, ¿no? No vamos a ver la segunda entrada porque ahorita me interesaba solo ver la que tiene que ver con conseguir y es impresionante cómo se ramificó. Ahora sí ya van a entender por qué este fenómeno de mirar por qué fue fructífera esta raíz en el tronco latino y no en otros troncos, ¿no? O sea, cómo sí fue muy nutritiva esa raíz, ¿no? Y cómo no dio paso. Vamos a creerle a Pocorni, que en un inicio también significaba héroe o guerrero, ¿no? ¿Qué habrá pasado ahí, no? Es la primera pregunta. A ver, quiero hacer una breve ronda de comentarios para después ver a Corominas. Preguntas, comentarios, mientras voy a buscar algo en lo que van diciendo. Si nadie participa, voy yo. Ya, hablen. Se parece a... Me recuerda... Bueno, esto me hace pensar... a veces me gusta pensar en cómo se originó cierto término, ¿no? O qué palabras están conectadas con eso. Y esto sería quizás el resultado si me hubiera dedicado a algo así. Sería como, es como un super pro. Realmente se dedicó a esto. O sea, wow. Es muy, Eh, es tan interesante ver cómo todo está conectado. Y cómo va cambiando, va evolucionando, ¿no? Pokorny fue maravilloso. Por ahí hay una biografía, creo que no está en polaco y no está traducida a otras lenguas, ¿no? A mí me gustaría saber cómo le llegaron, como dices, ¿no? A alguien así tan brillante, pues ideas, ¿no? Chat GPT. Sí, puede ser. Gracias, Ah, Sol. Jorge. Ah. ¿Puedo comentar? Y un Por poco, favor. pero creo que alguien más iba a comentar, ¿no? Es que me gusta ser el último, ¿no? Bueno, es que hay algo muy interesante con lo que estás planteando, Octavio, que a mí me parece, y es curioso porque lo venía pensando, ¿no? Eh,
algo que yo he venido exponiendo es que no hay una forma de cruzar la cuestión genética, la cuestión arqueológica y la cuestión lingüística. O sea, la cuestión lingüística, como justo decía John, es muy clara, ¿no? Muy clara, ¿no? Porque es como vas para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, y pescas una cosa fascinante, ¿no? Como una raíz y sus derivaciones o sus variantes, ¿no? Y esas variantes de la raíz permiten ver, bueno, estas ramificaciones que se ramifican, y podemos tener una, una palabra que significa una cosa, digamos, ¿no? Que en el caso de escarlatina, ¿no? Que puede ser ropa o que puede ser la fiebre, ¿no? Y dices, bueno, pues ni al caso, ¿no? O sea, una cosa con otra, y entonces te preguntas cómo se dio esa variante y que una misma raíz generó palabras que apuntan a cosas distintas. En ese sentido, el método es muy, 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 muy preciso, el método reconstructivo, porque finalmente, pues tal como lo dijo Octavio al principio, categoriza. Y en ese sentido, la categorización es perfecta, siempre. Y la lingüística, de entrada, es una matemática compleja, ¿no? O bueno, no es que en sí misma sea una matemática, pero tiene ese carácter, ¿no? Como la complejidad que hay que meterse mucho para poder entenderle. Entonces, cuando expone sus categorías son muy contundentes, ¿no? Porque dices, oh, claro, esto, por ejemplo, con la raíz sec, ¿no? Y el sentido de seguir y eso referente a héroe, ¿no? Pues uno dice, claro, ¿no? Un héroe es al que seguimos, ¿no? Y es muy contundente, muy cautivante. Ahora siento que John en lo que dice tiene esta emoción que da como ver que te revela una experiencia, ¿no? La línea lingüística hacia atrás. Pero acá es donde yo quería decir algo. Cuando se ve que la misma raíz genera palabras que tienen incluso en la posterioridad significados ni siquiera opuestos, que eso sí pasa en algunos casos, ¿no? O diferentes, pero dentro de un territorio, sino que más bien hay palabras que pueden estar totalmente conectadas por raíz, pero desconectadas en el sentido experiencial. Tendríamos que pensar una cuestión relativa a la experiencia que deja huella en la lingüística. El gran problema que tenemos es que gracias al método lingüístico o a lo que más o menos nos va llegando, tenemos la idea de la erosión de la lengua, ¿no? Y es esa erosión lo que genera cambios regionales, variantes específicas que terminan con el tiempo adquiriendo significados distintos. Ujú. Pero tal vez, y solo lo voy a lanzar como una apuesta hoy, que es lo que más se me puede ocurrir, pero creo que es fundamental la ocurrencia. Pensemos que la raíz exista, que la raíz sea algo simple como sec, ¿no? Y que la raíz ni siquiera sea una raíz, sino que en sí misma sea una palabra, sec, ¿no? Y que esa misma palabra haya sido hablada por su sencillez, porque esa es la maravilla de las raíces, ¿no? Por su sencillez pensemos que la raíz se habló por muchas personas por mucho tiempo con variantes mínimas o quizá nulidad de variantes en mucho tiempo. No sé, pero creo que tendremos que considerarlo en milenios. No se me hace difícil si la palabra fuera sec, si la palabra fuera ta, ¿no? Que perdurara sin variación. Pero ahora pensemos que en esos diversos grupos que se expanden o ese grupo que se desplaza o que por una razón u otra se instala en un lugar u otro, esa misma raíz, ¿no? Y lo voy a dejar así, ¿eh? Solo como hipótesis. Solamente como un acto conductual, digamos, como una conducta concreta, se va asociando al campo territorial, ¿no? Es decir, a lo que se tiene como herramientas, al ambiente, a lo que se come, ¿no?
Entonces, digamos que la misma raíz empieza a aparecer en territorios diversos. Entonces, la misma raíz en experiencias amplias debe expandirse hasta donde le alcance. Ajá. Es decir, una palabra que se decía, pensemos en la llamada, ¿no? A correr porque viene un depredador, ¿no? Que esto lo hacen changos, ¿no? Y otros animales, ¿no? Digamos que esa misma raíz se expande, ¿no? O bueno, digamos la palabra, se expande en la misma variación experiencial regional y entonces se dispone a varias experiencias que seguimos dejándolo no en términos culturales, sino en términos conductuales nada más. Se dispone, se pega en varias experiencias, pero entonces esta variabilidad experiencial requiere en algún momento que la raíz dirija a esta o a esta o a esta variante de las experiencias. Entonces pensemos que en ese momento de nacimiento experiencial particular de una región o de un grupo, con la propiedad de la palabra que se viene arrastrando probablemente como especie durante mucho tiempo, pensemos que marca un diferencial. Ajá. Pero entendamos que la conducta estuviera asociada a la raíz. Entonces, digamos que todavía tenemos un chingo de homínidos con la misma palabra, con la misma conducta. Entonces, estamos pegando dos cosas, una conducta y una palabra, como territorio, bueno, más el homínido, como territorio de la experiencia. Entonces, pensemos que a otros la conducta sigue, la palabra sigue, el homínido con su potencial sigue, pero la experiencia es otra. Entonces también despliegan, pensemos que una serie de variantes mínimas, ¿no? Que se asocian a a experiencias distintas. Ya tendríamos no una ramificación, sino dos experiencias territorializadas que si consideráramos solo la lengua parecen ramificación, pero que si consideramos aparte la territorialidad física, geográfica y bla, 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 entonces ya no son ramificaciones porque no vendrían de la erosión, sino vendrían del nacimiento de experiencias distintas. Es decir, las variantes en torno a una raíz no serían el resultado de la erosión, sino el resultado del nacimiento de experiencias particulares. Lo he venido pensando más o menos hoy. Ahora, pensemos esto mucho. Seguimos teniendo palabras breves con variantes mínimas. Pensemos que esa banda sigue caminando y se reencuentran. Pueden reconocer la raíz, ¿no? Que ahora ya le llamamos raíz, ¿no? Pueden reconocer la palabra y podrían ver las huellas de una experiencia y otra, ¿no? Y compartir la experiencia, no la lengua. Entonces, si sec-un dice algo acá y sec-i dice algo experiencial específico allá, entonces, una de dos, tenemos dos experiencias distintas, entonces salen dos palabras variantes en un mismo territorio, o qué tal que las experiencias se emparentan, por ejemplo, en la elección de un material y el uso, entonces podríamos tener, hipotetizo, Octavio, sequi o sequiu, ¿no? Entonces habría una experiencia nacida, no sé si me explico, no habría una ni degradación ni utilización erosionada por el tiempo, por las experiencias, sino habría huellas del nacimiento de experiencias que incluso podrían hablar de cruce regional. Si seguimos esta línea, la lengua, tal como nos cautiva, como decía John, en esta precisión de su historia,
podríamos estar viendo en las variantes el registro o la marca de momentos experienciales específicos. Y si lo tomamos como lo estoy hipotetizando en este momento, no habría un tronco, porque lo único que podríamos plantear como tronco, entre comillas, sería la conducta comunicativa que un chingo de animales tienen, pero que en cuanto a esa conducta comunicativa se hace experiencia, entonces no podríamos hablar de tronco, sino de territorio en el que surge una lengua, territorio en el que surge otra lengua, territorio en el que surge otra lengua, y lo que incluiría una variante territorial sería la experiencia específica, ¿no? Que sería el cruce con otros, la región, el tipo de animales, lo que sea. Pero la maravilla, creo que lo que expone Octavio me da esto así como contundente, la maravilla sería que entonces lo que estaríamos teniendo registrado no sería un emparentamiento lingüístico, sino un señalamiento territorial que podría mostrarnos las variantes concretas de los territorios que generan experiencias específicas y que por lo tanto no habría un emparentamiento lingüístico, sino una distinción territorial. Ajá, que generaría variantes experienciales. Lo que tendríamos que aprender a hacer es una matemática que nos permitiera ver dónde se delimita en sí mismo un territorio y qué experiencias forma ese territorio. Perdón por la larga intervención, pero quería decirlo. Ya, Octavio. Yo quiero Gracias. hacer una pregunta. Por favor, Has. Gracias, Jorge. Ajá. Has. ¿Crear y creer es una variante de lo mismo? Yo Ah, digo yo creo y digo yo creo. Creo del verbo creer y creo del verbo crear. si tiene el mismo origen, no lo sé, Has. Igual lo busco y te digo, ¿no? Bueno, Es- Se parecen es mucho, que, pero no, es no, que no, no. como encontraste las variantes de seguir, Ajá. se me ocurre, en las variantes significan cosas diferentes. Ujú, Entonces, crear y creer son dos cosas diferentes, pero si digo yo creo, es que estoy creyendo, y si digo yo creo, es que estoy creando. ujú. Entonces, no sé, me surgió esa duda ahorita. Bueno, por lo menos en latín sí hay diferencia. La raíz latina es creare, de crear, y de creer es credere, ¿no? Hay que arrastrarle para arriba, ¿no? Pero por lo menos en el latín no habría esta eh, como confusión. En la primera persona, que es creo, ya entiendo perfectamente lo que dices, ¿no? Ah, Pero, ¿sabes qué, Octavio? Está bien interesante porque justo podrían venir de dos raíces distintas, pero qué maravilla, porque digamos que nuestro aparato fonador no da tantas opciones, ¿no? O sea, no es infinito. Y entonces podría haber dos, se puede decir, guturizaciones semejantes, incluso Ajá. idénticas, en dos grupos del homínido distintos que apuntaran a dos experiencias distintas, aunque sonaran idéntico, y que con el tiempo mostraran este juntarse en una lengua, que hay muchísimos ejemplos, como el que dijo Has, ¿no? De palabras que suenan igual, ¿no? Pero que son totalmente dos historias lingüísticas distintas. Entonces, eso reforzaría todavía más la idea de la posibilidad territorial, no derivada. Eso es un poco sobre lo que quise llamar la atención, que la derivación hace que creamos que entendemos. Ah, Ujú, claro, héroe viene de allí, ¿no? Pero la territorialidad nos pone en nuestro lugar, el lugar del desentendimiento, y sin embargo es el lugar del atendimiento.
¿no? Atender a la experiencia. Ya. Perdón por, Creamos y creamos. perdón por arruinar tu comentario erudito, Jorge, pero me acordé hay una caricatura que se llama Ugly Americans y tienen una lengua, unos personajes que solo Pajaré. dicen suck my balls, ¿no? Y es una lengua tonal, ¿no? O sea, comunican todo con la misma frase, solo cambiando de tono, ¿no? Entonces, este, es muy chistoso, digo, da risa, pero en realidad es muy probable, y como Jorge lo dijo, que las primeras experiencias, ¿no? Verbalizadas hayan sido también demarcadas por el tono, ¿no? Por la prosodia. El capítulo del hombre pajarés tiene algo hermoso. Cuando al pajarito que adoptan le enseñan a cantar y hablar humano, ¿no? Sí, Entonces los hombres pájaro lo rechazan, ¿no? sí. No, no, es un gran, gran programa. En fin. Bueno, este, ¿alguien más? Voy a seguir un ratito más, ya no mucho tiempo. Que quería mostrarles antes de continuar lo que siguiendo la misma discusión, ¿no? Actualmente ya este, todo lo que en Aristóteles era experiencia ya es cognitivo, ¿no? O sea, caga la madre un poco que todo sea cognitivo, ¿no? Entonces, Aristóteles jamás lo pensó en esos términos, ¿no? Aristóteles lo pensó siempre en términos de experiencia. Entonces, quiero mostrarles este pequeño esquema. Sirve como guía, por eso lo muestro y me gusta además, para hablarles de lo que les decía al principio. La forma, aquí tenemos un esquema que es bastante intuitivo, de entender cómo se delimitan ciertos eventos y otros no están delimitados. ¿Qué quiere decir? Esta barra representa cualquier verbo que tenga un principio y un fin, y que además esté completado, ¿no? O sea, por ejemplo, recorté una hoja, ¿no? O partí el queso. Estas dos oraciones estarían bien representadas con este evento que tiene un inicio y un fin bien delimitado y mi atención me permite comprender que el evento concluyó. Pero acá lo que les decía, aquí estaría en el punto final, lo que Aristóteles, perdón no lo comenté, denomina metabolé, ¿no? Una vez pasada esta frontera, ¿no? Aquí ya hay una emergencia, un cambio. Pero acá, en lo que les decía que se denomina imperfectivo, la atención que está aquí representada con esta barra más gruesa, no está ni en el inicio ni en el fin del evento, sino en una parte, es como un zoom de esto, y esta T significa el tiempo, ¿no? Entonces, esto sería lo que Aristóteles llamó kínesis, ¿no? En parte como un poco esquemáticamente para seguir, ¿no? No tanto como explicarlos desde esta rama lingüística, sino más bien como Aristóteles quiso de alguna manera decirlo, ¿no? Esa es la primera cosa que les quería comentar. La segunda es que hay una respuesta que estoy preparando sobre la pregunta misma que dejé sobre estas dos raíces que Jorge ya nos habla del territorio, porque precisamente para allá voy. Porque en la respuesta está esta configuración. ¿Por qué en las germánicas es hombre, cara o guerrero? Bueno, la respuesta creo que está aquí. El destino del guerrero de Georges Dumézil, que es un texto muy breve y que vamos a estar trabajando precisamente para ahí rastrear un poco, por lo menos desde el mito, desde la mitología comparada qué pasó con la figura del guerrero en estos grupos, ¿no? Entonces, y quiero leerles un párrafo también que es precioso del capítulo 1, cómo empieza Dumézil. Dice, el país que ya no tenga leyendas, dice el poeta, está condenado a morir de frío. Es harto posible. Pero el pueblo que no tuviera mitos estaría ya muerto. La función de la clase particular de leyendas, que son los mitos, es, en efecto, expresar dramáticamente la ideología de que vive la sociedad, mantener ante su conciencia no solamente los valores,
que reconoce y los ideales que persigue de generación en generación, sino ante todo su ser y su estructura mismos, los elementos, los vínculos, los equilibrios, las tensiones que la constituyen, justificar, en fin, las reglas y las prácticas tradicionales sin las cuales todo lo suyo se dispersaría, ¿no? Con eso, bueno, es como anticipar un poquito lo que vamos a trabajar la siguiente clase, ¿no? Y ya para cerrar hoy, la revisión del apartado de Corominas, que me parece una delicia leer a Corominas. Se van a dar cuenta del así radical cambio de estilo entre estos autores del diccionario del protoindoeuropeo, ¿no? Que son más técnicos, que están buscando la precisión, y Corominas es un filólogo experimentado, entonces van a ver entonces cómo Corominas habla del sentido de seguir, ¿no? Entonces voy a la letra. Eh, Joan Corominas dice seguir, de latín sequi, y vienen como los autores, ¿no? Empezaron las vírgenes, las radas a subir en Pésolas, la duena reclusa a seguir, ¿no? Es español antiguo, entonces es complicado de leerlo, ¿no? Es frecuente en Berceo y en esos autores, y es en general en todas las épocas, bueno, de fraseología. En latín clásico se decía por lo común sequi, reemplazando normalmente por sequere. Tú decías sequi, ¿no, Jorge? Por ahí. Al perderse de los deponentes, de ahí el francés suivre, ¿no? Los demás romances de Occidente conservaron el vocablo, pero haciéndolo pasar a la conjugación en ire, seguire, ¿no? En italiano, no el catalán y el portugués, seguir. Esto en general desde el siglo XII, ¿no? Aquí ya viene el texto de los homilías. Hay los derivados, seguida, vida rufianesca, de donde quizá venga seguidilla, cierta composición métrica. Luego, seguida en sentido análogo. Las abreviaturas no las leo porque no sé qué son, qué significan, ¿no? Entonces me voy más rápido. Figurativo, cámaras o flujo de vientre, bueno, siglo XVII, hoy muy vivo en Chile, pero no en la Argentina, seguidero, seguidor, esto en Nebrija, seguimiento, siguiente, conseguir, en el Cid, frecuente en la Edad Media, seguir, alcanzar, luego de consequi, seguir, perseguir, alcanzar, conservaron todos los romances de Occidente, conseguimiento, consiguiente, así consiguientemente, perseguir, perseguidor, perseguimiento, proseguir, adaptación del latín prosequi, es decir, proseguimiento, proseguible, reseguir, subseguir, subseguimiento. Bueno, luego viene segudar, ¿no? Y autores donde aparece, igual perseguir, de secutare, frecuentativo sequi, conservado en, creo que es occitano, dialectos sardos, réticos e italianos, ¿no? Seguitare en italiano, por ejemplo, ¿no? Segundo, que ya lo habíamos visto también, descendiente, semiculto, secundus, el siguiente, segundo, segunda, segundar, volver a hacer algo. Segundero, segundillo, segundilla, segundón, según también es interesante, ¿no? Etcétera. Forma enclítica, apocopada de secundum, según, ¿no? Entonces, segundo viene, según viene de segundo. Luego, anterior a según. Hay gente que todavía dice a según, ¿verdad? No sé si han escuchado, es una forma arcaica y sí documentada, ¿no? Es sorprendente el tratamiento, además es una forma semiculta, ¿no? Semiculto de la U, de secundos y aún más la preposición según de tratamiento tan popular por lo demás. Y sigamos un poquito más. Las palabras siguientes son cultismos, se cansa, he tomado el francés, que viene del latín sequentia, zeta de lo que algunos sigue, secta, de secta, línea de conducta, partido, bando, escuela filosófica, etcétera, sectario, y el raro sectador, sectarismo, consectario, secuaz, ¿no? Y aquí vienen los siglos en los que son documentados, secuax, bueno, secuaz viene secuax aquis, ¿no? El que sigue fácilmente dosis, secuela, lo mismo, de secuela, séquito, consecuencia, secuencia de secuentia, serie propiamente neutro, plural del participio activo sequi, secundar, ¿no?
Siglo XIX, este es más académico, lo considera galicismo excusado de secundare, ser favorable, derivado de secundus, el que sigue, en el sentido de propicio, secundario, siglo XVIII, de secundarius, que va en segundo lugar, secundinas, latinización de sequito, retaíla, derivado de sequitare, seguir, ¿no? Asequible, derivado de asequi, alcanzar, consecuente, de consequence, participio activo de consequi, seguir, consecuencia, ejecutar, les decía, executar o secutare, ¿no? Que ya no lo reconocemos por la ortografía, ¿no? Pero es la misma raíz secu, ejecutar, ¿no? Derivado oculto, exequi, seguir hasta el final, que viene ejecutar, ejecutor, executor, y luego nos saltamos hasta exequias, que ya lo habíamos visto, pero aquí Nebrija nos da más luz, ¿no? Derivado del mismo verbo en sentido de seguir, entierro, raramente obsequias, exequial, exequible, exequatur, ¿no? Del académico siglo XIX, ejecútese, sustantivo, también lo vimos anteriormente, obsequias, aunque no sé con qué sentido, en Celestina, obsequium, complacencia, deferencia, derivado de obsequi, ceder a la voluntad de alguno, condescender a obsequioso, obsequiador, me sigo más rápido, ¿no? Y déjenme ver acá, arriba, ¿qué otra cosa? Bueno, en realidad son las mismas, no me quiero detener tanto, a ver si hay algo diferente de las que ya hemos revisado. Les digo, les voy a compartir este texto, sobre todo nada más esta entrada de corominas, ¿no? Y aquí vienen ya los derivados al final, ¿no? Entonces, pues nada, con esto quería como traer el día de hoy este pequeño problema, ¿no? Que creo que de ahí puede salir para mucho. Y ahora sí, comentarios finales, por favor, participaciones. Pues estaba pensando, bueno, quizás una forma de simplificar quizás lo que decías del imperfectivo que está relacionado con lo kinestésico, ¿no? Ajá. Sería, yo lo veo como la hora, ¿no? Es como, digo, obviamente no tiene que ser ahora precisamente, pero sería como una forma rápida de entender, yo creo, al menos para empezar, ¿no? Porque la hora es, ahora, vaya, nada está terminado ahora, ¿no? En el ahora siempre está todo en movimiento. Entonces, eh, eh, yo veo la hora como no sé, quizás hasta como la unidad más, bueno, no hay que ir ahí, pero sí, como un corte, ¿no? Siempre hay, cuando dices, no sé, ahora, supongo que se puede decir, ahora terminó la película o ahora terminó la sesión, pero eh, no sé, También suena en raro. inglés, ¿no? También en inglés puedes usar now en ese sentido, ¿no? Sí, o sea, ajá, el ahora, ahora, sí dices, o sea, sí, justamente diciendo now, siempre vas a hablar así. Now something is happening, ¿no? Now we are talking, now uh, we are thinking, ¿no? Y el metabolé sería como lo terminado, ¿no? Ya el producto terminado, como bueno, similar al pasado, ¿no? Creo que sí se puede dar en el futuro también, ¿no? En el pasado, ¿no? Puede haber ideas de imperfectivos futuros o imperfectivos pasados, pero creo que comenzar en el presente es una forma, es una buena base para entender, ¿no? Sí, y sobre todo, John, ahí los adverbios son una cosa a la que le viven todos los gramáticos. O sea, los adverbios dan miedo, ¿no? Porque no son ni verbos propiamente, y no son adjetivos propiamente, y no son sustantivos propiamente. Entonces, son una cosa muy rara que coagula tiempo, que coagula espacio a veces, ¿no? Que coagula referencia personal, ¿no? Que coagula distancia.
¿no? Entonces, entre otras cosas, ¿no? Eh, entonces, bueno, por eso esta posibilidad de acomodarlos como el ahora, ¿no? En delimitaciones o inicios, ¿no? Y de hecho, este filósofo americano, bueno, este gringo, Peirce, ¿no? Lo que, lo que dice sobre el presente no lo menciona como ahora. Cuando quiere hablar del presente ahorita, así como el momento, le llama it, ¿no? Así como el pronombre. Entonces, It. ajá, ¿no? No es el ello freudiano, ¿no? Sino es el ahora como tal, ¿no? O Hegel lo diría lo inmediato indeterminado, ¿no? En ese sentido. Y claro que es un problema, ¿no? El asunto del seminario, y qué bueno que estás por acá, John, porque de ahí surgió la pregunta, en parte, ¿qué carajos es el tiempo, ¿no? Y qué se está resguardando ahí por medio de los verbos, ¿no? O sea, ¿qué tipos de acontecimientos de la existencia están resguardando los eventos que llamamos verbos, ¿no? Y otras cosas de la lengua o de las lenguas. ¿Quieres comentar algo más? Sí, Gracias. gracias a ti. ¿Quién más quiere comentar algo? No, nadie. Jorge, ¿quieres cerrar con algo? Nada más, aún no estamos hablando de tiempos verbales, ¿verdad? Estamos hablando No, de todavía no. formas. O sea, es que es fascinante porque no hay, ¿no? Pasado ni presente, ¿no? Sino es lo acabado y lo que transita, ¿no? Sí, sí, exactamente. Es difícil pensarlo porque nosotros lo podemos resolver todo pensando en pasado y presente. El mismo, por ejemplo, cuando tú dijiste recortar, si digo estoy recortando, ya estoy en el proceso. Ujú. Pues si digo recorto, aún así, ¿verdad? A ver, úsalo de forma natural. ¿En qué contexto dirías recorto? Yo recorto la revista para mi tarea. Sí, todavía está como en proceso. Es como decir yo trabajo. Sí, No, no es que ya haya terminado, es que sigo haciéndolo, ¿no? a Sí, es menos lo que, que se suele llamar presente habitual. Mm. pero yo En trabajo, inglés es simple present. Mm, Mm. cuando decimos, por ejemplo, yo trabajo en el gobierno, es eso, ¿verdad, Octavio? El presente, mm. simple present. Pero Ese es, no queda, perdón, lo escucho, lo escucho. adelante, Axel. Ese no quedaría, eso que están diciendo no quedaría como, por ejemplo, decían, yo trabajo, o sea, tratando de darle sentido, no es como, o sea, no quedaría en el sentido de dedicar, por eso no se termina, porque siempre está continuando, o sea, porque se le dedica. O sea, entra en metaboleo en kinesis, Octavio. No estoy entendiendo nada que está pasando. Pero a ver, Axel, ¿cómo dedicar? ¿Cómo lo piensas? Yo lo estoy usando, lo estoy pensando como para ubicarlo, Ajá. como para partir a pensar, pues, a lo que me refiero. Este, estos verbos, yo trabajo, yo canto, no me acuerdo cuál otro estaban diciendo. Eh, Recorto. ajá, en relación al tiempo, sería, espérame, aquí lo tengo, espérame. O sea, en relación al tiempo sería algo que no termina. Y yo estoy considerando dedicar en este tipo de verbos para plantear la idea de que es algo que están dando. No, no me estoy dando a entender. Sí, ya te entendí. Sí, esta idea, como lo comentaba, tiene la etiqueta lingüística que se le ha dado es habitual.
algo que inició en el pasado y que continúa ocurriendo en el presente, pero que lo puedes enunciar verbalmente con un tiempo presente, como John decía, ¿no? Simple present, ¿no? Pero en realidad temporal, cronológicamente, inició antes, pero sigue pasando hasta ahora. Entonces, esa es la sutil diferencia y por ello es complicado entre tiempo y aspecto, ¿no? En las lenguas del mundo, porque tiempo como tal, así para ser estricto, solo son tres: pasado, presente y futuro, gramaticalmente hablando, como forma verbal. Todo lo demás es aspecto, que tiene que ver con la construcción temporal interna y externa de los eventos. Ajá. Y es ahí a donde vamos, ¿no? Porque de ahí surgió, no sé si lo recuerdan, aquella sesión donde discutíamos sobre la originalidad del acontecimiento, ¿no? Si se da como puntual, solo como en una cima, y tú mismo, Axel, decías como en una escalada, ¿no? Sí, Y así hay formas verbales que son especiales para ese tipo de eventos distintos, y es lo que llamamos aspecto. ok, Ujú. va que va. Si hacía yo este señalamiento, bueno, esta pregunta sobre si hablamos ahorita solo de las palabras o de los verbos y no del tiempo, es porque nuestra cabeza lo resuelve con el tiempo. Ujú. Entonces, como nosotros lo resolvemos con el tiempo, porque es muy fácil, está pasando o ya pasó, ¿ah? Perdemos la experiencia primordial de lo que está señalando como a partir de Aristóteles, ¿no? Que es más bien un estado, no una situación ubicada en el tiempo, Ujú. sino un estado de las cosas Sí, o un estado de, digamos, de lo posible. Entonces, el problema es que es muy engañoso porque, o sea, yo todo este tiempo lo traía muy fácil resuelto con el tiempo, porque nosotros separamos el tiempo del estado de las cosas. Y en esa separación, nuestra experiencia es de ubicación espaciotemporal, situacional, digamos, ¿no? Pero no necesariamente es así, incluso lo que trata de señalar Aristóteles, ¿no? Que sería más bien estado de la experiencia. Y hay, al separar el tiempo del verbo, digamos, de la palabra, la experiencia la hacemos afuera. Cuando es el estado de lo que hablamos, la experiencia se tiene que hacer en el estado mismo, porque es el estado ante, ¿no? O yo ante el estado, ¿no? Mi existencia ante. Por eso quería preguntar eso, porque creo que si lo resolvemos con el tiempo, lo entendemos, pero más bien lo construimos. Y si dejamos el problema sin el tiempo, entonces es una experiencia que no creo que tan fácil podamos hacer. sí, pero yo voy a insistir igual les caigo gordo, pero sí hay que hacer una diferencia entre el time y el tense, porque ahí es donde vamos a hilar fino. Cuando pensamos lo que ya pasó o lo que está pasando, no estamos pensando en el tense, estamos pensando en el time, ¿sí? Y ahí es donde vamos a dar el vuelco, porque yo quiero que pensemos en el tense también, en el tiempo gramatical, ¿no? Y para allá vamos. Qué bueno que está John. Vale, pues si no hay más comentarios, les agradezco mucho que estén por acá y pues nos vemos en 3 semanas, creo, ¿no? O ya son 4. A ver, ahorita voy yo, la próxima, Ajá, luego descansamos una y luego ajá, Alejandra, ajá. Entonces luego- son 3. y luego tú. Yo Ajá, una, Alejandra y tú cuatro. 4. Nos vemos en 4 semanas, que está bien chido porque da mucho tiempo para trabajar. Pues sí, es que eso es una joya, ¿eh? Que nos da muchísimo tiempo para trabajar, porque sí estamos trabajando muy preciso, pero bueno, entonces ya nada más para ubicar, bueno, creo que John es el más nuevo, ¿no? Magnolia es la segunda vez que viene, pero la dinámica ya la explicó Octavio, es Alejandra
con calendarios, ¿no? La experiencia calendárica. Octavio, que está haciendo este trabajo lingüístico filosófico, porque no es lingüística en sí, sino el corte filosófico. Yo lo que estoy haciendo que es el desmenuzamiento concretamente de los hipotéticos pueblos indoeuropeos, y todo va para el mismo camino, que es la experiencia, o si es posible hablar de una experiencia primordial, que además se nos impuso a todos, ¿no? Es un trabajo antihegemonizante. Listo. Nos vemos la semana próxima. Gracias, Octavio. Gracias. Gracias. Buenas noches a Esperen, todos. esperen, Yo me voy porque Un voy gusto estar de... aquí. esperen. Quería dejarles una tarea, bueno, que me puedan ayudar. Hace unas sesiones, cuando yo paraba el Zoom, me salía la opción de si quería que el Zoom me hiciera un resumen. Le puse que sí y es maravilloso porque escucha la sesión y dice de qué se habló, más o menos puntualiza cómo se hizo, dice quién intervino y más o menos, o sea, en una cuartilla, 2 cuartillas, hace un resumen espectacular de la sesión. Lo hice un par de veces y luego ya desapareció la opción y no encuentro cómo volverlo a hacer. Si alguien me pudiera ayudar, me gustaría mucho hacerlo. Ay, nunca Y había oído de eso. lo hice, tengo los resúmenes. Sí sí he notado que hay un ayudante de inteligencia artificial o algo así. No sé si Que- tiene algo que ver con eso. Yo leí que el AI Companion lo hace, pero, o sea, toda la sesión estuve picándole y no lo logré. Bueno, sabes, creo que debes de tener primero activados los subtítulos para Ah, que te vaya transcribiendo primero. Igual y ya con eso te da la opción. bueno, lo voy a intentar la siguiente sesión. Ajá. Bueno, ahí sí podemos. Y la otra cosa que les quería preguntar es si están de acuerdo en que transmitamos al mismo tiempo en YouTube o mejor lo sigo subiendo después. Yo no tengo problema, ¿eh? Sí. ¿Sí? Es que no sé cómo funciona, pero puedo intentar la próxima vez. Ah, ¿Vale? o sea, como en vivo. Sí, que se transmita. ¿No? Lo seguimos dejando acá entre nosotros y luego ya quien quiera verlo en el YouTube, como siempre. Bueno, piénsenlo y me dicen la próxima. Va. ¿Vale? Es que en YouTube es más vulnerable uno porque entra cualquiera y luego la gente es bien grosera. Digo, Ujú. falta que entren dos güeyes, ¿no? Pero la verdad es que tenemos dos comentarios, uno es un saludo y otro es una mentada de madre por Que nos dicen comunistas, ¿no? sí, sí, justo por comunistas. Entonces, bueno, vamos a pensarle, ¿no? Pero bueno, me dicen la siguiente vez, disculpen, ya pueden irse a su casa, besitos, besitos a todos, au revoir, Bye, Buenas bye. noches. Bye. Buenas noches. à la Bye. Entonces, bye prochaine, bye. Buenas noches. bonne nuit, à tout à l'heure, Goodbye, my friend. bye, my dear friend, fucking die, but I'm not forever, dying. I'm die. still in sigo en el imperfecto, digo, Ah, en el imperfecto. ¿El qué? ok. ¿Imperfecto qué? Imperfecto. Well, just fucking die, but not forever. Just for a while. Just, yes. Cuídate, John. Nos vemos.